su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente en estos medios de comunicación donde por la gracia de Dios compartimos siempre los estudios de la lección de la escuela sabática. Nuevamente el pastor Lopera me acompaña. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor Orlando. Una vez más, es un privilegio estar con usted compartiendo esta lección tan importante y queremos darle la bienvenida a uno de nuestros amigos y hermanos que están sintonizando este programa en el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos, pero antes de dar inicio, como siempre lo hacemos, no podemos dar inicio a una lección tan importante sin antes pedir la bendición de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Amén, así es. Nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio que nos da nuevamente al pastor Orlando y a este servidor, nuevamente, de poder presentar las bellas enseñanzas de su palabra a través de estas lecciones. Padre, queremos pedir una bendición en esta hora para que usted nos dirija, nos ilumine, nos use como sus instrumentos para dirigirnos a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en el día de hoy a través de esta programación. Queremos pedir una bendición muy especial por ellos, Padre, que su Espíritu Santo pueda iluminar sus mentes, sus corazones y que ellos puedan entender el mensaje que hemos de presentar en esta hora y que el Espíritu Santo ilumine sus mentes también para que puedan aceptar este mensaje y lo puedan poner en práctica en su vida. Gracias por escucharnos, se lo pedimos y se lo agradecemos en el bendito nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros orábamos para terminar pidiendo a Dios que nos diera el privilegio de que el Espíritu Santo fuera derramado. Amén, así es. Nosotros orábamos pidiendo al Señor de que esa plenitud del Espíritu nos fuera concedida. Y ahora vamos nosotros a ver con más detenimiento que eso que hicimos ayer es lo que debemos hacer siempre. Amén. Bajo el título Suplicando ante el trono de gracia, nosotros vamos a ver que lo que tenemos que hacer para recibir el don del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Pedirlo. Exactamente. Bueno, yo no sé por qué las personas a veces no quieren pedir ese don. Los cristianos siempre le están pidiendo a Dios tantas cosas, ¿verdad, pastor? Pero a veces tendemos a olvidarnos de pedir este don. Exacto. Y así lo dice el libro de Lucas, el capítulo 11, versículo 13. Estas son palabras de Jesús, queridos amigos y hermanos. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, ¿qué más nosotros podemos desear si Cristo mismo nos está diciendo en este día que si nosotros le pedimos el don del Espíritu Santo, Él está dispuesto a darlo más que lo que está dispuesto un padre o una madre de darle a sus hijos cuando le piden algo? Amén. Y estas palabras, hermanos, prácticamente son parte de la respuesta que Jesús le dio a los discípulos cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Cuando le pidieron que les enseñara a orar. Nosotros encontramos en el capítulo 11, allá arriba en el verso 1, que dice que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús comienza, pues, a darles o a enseñarles cómo orar. Y en la manera de enseñarles cómo orar, les dijo, pidan siempre por el Espíritu Santo. Amén. Es verdad. Diríjanse a Dios como su Padre, porque eso desarrolla confianza en Él. Pero no también dejen de pedir porque se haga su voluntad, por el pan de cada día, porque no caigan en pecado, pero sean persistentes. Sean persistentes también en pedir para beneficiar a otros. Amén. Como sucedió con un amigo, que llegó otro amigo a medianoche a buscarlo. Y luego le dijo, mira,
pues no he comido. Y entonces fue a buscar al otro amigo que tenía, que este sí tenía comida, para pedirle que le diera para darle a este. Jesús está enseñándoles a orar. Y en esa forma de enseñarles a orar, les dice, cuando pidan, también pidan por otros. Amén, así es. Así como el amigo fue a pedir para otro, ustedes también pidan por otro. Y luego para cerrar, les dice, y pidan por el Espíritu Santo. Yo creo, pastor, que aquí hay una gran lección, porque a veces nosotros nos volvemos pues egoístas en la manera de pedir a Dios. Claro. Y siempre estamos pidiendo o por nosotros o por nuestra familia, y nos olvidamos de pedir por otros, y también nos olvidamos de pedir por el Espíritu Santo. Pero en esta respuesta nosotros vemos que en nuestras peticiones no debe faltar la petición porque el Espíritu Santo venga a nosotros. Es correcto, pastor. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Claro. En el día de ayer nosotros hablábamos acerca llenos de la plenitud de Dios, o sea, llenos del poder del Espíritu Santo. Y ese don tenemos que pedirlo diariamente. ¿Por qué? Porque diariamente, como usted lo explicaba en el día de ayer, Jesús iba bien temprano en la mañana, se retiraba a un lugar desierto y pedía el bautismo del Espíritu Santo. Y era diariamente, no de vez en cuando. ¿Por qué? Porque necesitaba Cristo dar de ese don, de toda esa plenitud de Dios al mundo que lo necesitaba. Asimismo nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que estar llenos de ese don, de ese poder del Espíritu Santo que debemos de pedir diariamente para así poder darlo a otros. ¿De qué manera? No tal vez como la gente espera verlo, haciendo milagros. Claro. No, traer palabras para el cansado y para el doliente, pastor. Así es. Hay personas que vienen donde nosotros y dicen, estamos pasando por algún problema, mi hermano o mi hermana está enfermo, y a veces no tenemos palabras de esperanza para esas personas, pastor. No nos sale tal vez la palabra, no nos sale el deseo de ayudar a esa persona. Quizás no tenemos el don de ir a ese hogar o a ese hospital, a la cama del enfermo, y orar por ese enfermo, darle palabras de aliento. Por eso necesitamos ese Espíritu Santo, para que así nosotros podamos ser de bendición para otros que no tienen ese privilegio. Y está garantizado que si lo pedimos, el Señor nos lo va a dar. Amén, así lo dice claramente. Dice que si el padre de familia dice, siendo malo, le da a sus hijos buenas cosas, dice, ¿cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que, hermanos, ¿qué debemos hacer para recibir el don del Espíritu Santo? Pedirlo. Pedirlo, hermanos, todos los días, y ser persistentes en pedirlo. ¿Por qué digo ser persistente? Porque dentro de toda la respuesta está de que ese amigo fue donde el otro amigo y dice que le insistía de que le diera panes para darle al amigo. Y dijo Cristo, pues dijo, les aseguro que porque el otro lo está importunando, finalmente se lo va a dar. En forma de contraste, lo pone en cómo Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo. Hermanos, pidámoslo. Amén. Pidámoslo todos los días. Yo creo que esto es lo que está haciendo falta en nosotros. Miren, es verdad que a veces pedimos por trabajo, pedimos por nuestras enfermedades, que seamos sanados, pedimos por los problemas que tenemos a nivel de familia, pedimos por muchas cosas, hermanos. Pero recuerden, hermanos, que si pedimos por el Espíritu Santo todos los días, la presencia va a venir. Y esta es una de las oraciones, pastor, que el Señor está dispuesto a contestar inmediatamente. Porque muchas personas vienen donde nosotros y dicen, yo llevo orando tanto tiempo y el Señor parece no responder mis oraciones. Pero esta es una de las oraciones que está garantizado por la palabra de Dios, que el Señor está dispuesto a contestar inmediatamente, querido hermano y hermana, porque a veces nosotros, como usted dice, pedimos cosas materiales, por ejemplo, pero a veces nos olvidamos de pedir este don tan importante que es el don del Espíritu Santo. Y al pedir no vayamos a caer en el error que muchos hermanos evangélicos están cometiendo, que lo piden para usarlo a Él. No pidamos al Espíritu Santo para usarlo a Él. Pidámoslo para que Él nos use. Amén, así es. Porque Él no es una fuerza. Él no es una fuerza así que yo la puedo usar. Y mira, yo te voy a demostrar que tengo el poder del Espíritu Santo, como dijo una persona una vez. Dijo, yo te voy a demostrar que tengo el Espíritu Santo, bla, 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 bla. Y empezó a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque él cree que el Espíritu Santo es algo que él puede usar cuando él quiere. Y cuando a él se le ocurre, él puede hablar en lenguas y dice que lo está usando.
Hermanos, pidamos al Espíritu Santo para Ujú. que nos use Él a nosotros, miren, en la manera de hablar, Ujú. en la manera de pensar, en la manera de actuar, Así en la es. manera, hermanos, de nuestras emociones, cómo las manejamos. Oh, yo les aseguro que si todos los días clamamos por esto, nuestra vida espiritual, hermanos, va a ser próspera. Amén, Nuestra amén. vida espiritual va a estar más, no sé, rebosante. Invito al pueblo de Dios, cuando nos reunamos en los hogares, Ujú. cuando nos reunamos en la iglesia, cuando nos reunamos, no sé, estemos solitos, a no olvidarnos siempre que allí, en cada oración, clamemos por este don. Amén, así Jesús es. ha dicho, el Padre se lo dará, porque así como el Padre, siendo malo, le da buenas cosas a sus hijos, mucho más su Padre que esté en los cielos se lo dará. Amén, Y gloria el a don de Dios. profecía, ¿qué nos dice? De acuerdo a Hechos de los Apóstoles, la página 41 y página 42, dice lo siguiente: el Señor está más dispuesto, oigan bien, está dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven, que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario. ¿Por el bautismo qué, pastor? Diario. Diario, no de vez en cuando o cada sábado. Exacto. Por el bautismo diario del Espíritu. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su Espíritu. Alabado sea el Señor. Hermosa declaración. Cómo recalca la sierva del Señor aquí, Ujú. hermanos, que debemos pedir, debemos mantenernos siempre pidiendo. Miren ustedes, hasta por los embajadores, dice, por los obreros, Ujú. por las personas que están trabajando en la obra del Señor. Así es. Para que Dios los use. Cómo nosotros deberíamos, hermanos, también dice, reunirnos para eso. A veces, hermanos, nosotros hacemos más la obra de Satanás que la obra de Dios. Porque algunas veces nos juntamos, pero a veces para hablar, a veces tonterías. A veces nos juntamos para sociabilizar y para hablar a veces cosas que no tienen sentido. Pero qué bonito sería. No sé, imagínate, agarramos el teléfono y le decimos, hermano, hermana, hacemos unas 2, 4 llamadas. ¿Será que nos podemos juntar hoy a las 5 de la tarde en la casa del hermano tal? Ujú. Va a ser cortito. Solo vamos a meditar un poco en la palabra. Amén. Y vamos a orar porque el Espíritu Santo venga a nosotros. Eh. Imagínate, hermano, que eso esté sucediendo en la iglesia en diferentes grupos, como dice aquí. Júntense, dice. Ujú. Júntense. Pidan por el Espíritu Santo. Hermanos, dice que el Señor, dice, escuchará la oración de fe. Amén. ¿Cuánto, hermanos, entonces debemos hacerlo? Ujú. Bueno, ¿qué más sigue diciendo? ¿Qué debe incluir nuestra petición a Dios? Vamos a ver. De acuerdo al libro de los Salmos, el Salmo 51, y leemos los versículos, ¿desea que lo lea, pastor? Sí, claro, claro. De versículos del 9 hasta el 12 del Salmo 51 nos dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No dice perdona mis maldades, dice borra todas mis maldades. Esta es prácticamente la obra que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Exacto. Está borrando todos nuestros pecados. Versículo 10 del Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué importante petición hacía David cuando se arrepintió de su pecado. Dice el versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Amén, Qué amén. importante esto, Pastor Orlando, porque a veces vemos a profesos cristianos siempre con rostros tristes y abatidos. Exacto. Pero ese no debería ser la vida de un cristiano. Un cristiano debería ser la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado este don, este consolador, que dice Jesús, y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. O sea, nosotros tenemos a nuestra disposición, queridos amigos y hermanos, el don del Espíritu Santo, la plenitud de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué sentirnos tristes? ¿Por qué sentirnos abatidos? ¿Por qué desanimarnos fácilmente? Cuando a nuestra disposición tenemos el don más maravilloso, que es el representante de Cristo Jesús en esta tierra, que es el Espíritu Santo.
usted me hacía una pregunta un día de estos, que qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo. Pues David sabía muy bien lo que eso significaba, no tener al Espíritu Santo. Por eso le decía al Señor, no me eches de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Hermanos, queremos nosotros saber lo que es una persona sin el Espíritu Santo. Miremos al rey Saúl. ¿Qué sucedió con Saúl, Pastor Lopera, cuando el Espíritu Santo se retiró de él? Lamentablemente la historia de Saúl es una historia muy triste, Pastor Orlando, porque cuando el Espíritu de Dios se retira de una persona, Satanás toma control de la mente de esa persona y lo llevó exactamente a cometer cosas que estaban condenadas por Dios. Por eso es que David, consciente de eso, y como David, pues tuvo una gran relación con Saúl. Exactamente. David sabía muy bien cómo, pues Saúl prácticamente se había vuelto loco. Pues ya no estaba el Espíritu de Dios con él. Exacto. Entonces David, que había mirado ese espejo, le dice al Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que, hermanos, cuando nosotros oremos, porque la pregunta dice, ¿qué debe incluir nuestra petición a Dios? Debe incluir pedir por el perdón de nuestros pecados, Amén, así pero es. al mismo tiempo pedir porque el Espíritu Santo no se retire de nosotros. Así es. Una persona, hermanos, sin el Espíritu Santo comete locuras. Una persona sin el Espíritu Santo no razona adecuadamente. Una persona sin el Espíritu Santo, hermanos, es una persona que vive desesperada, angustiada, se mete más en problemas. ¿Por qué? Porque no tiene quien lo guíe. Lo guía el otro, hermanos, el otro espíritu. Por esto, conscientes de que vivir sin el Espíritu Santo es la necedad más grande de nuestra vida. Hay que pedir a Dios, hermanos, cuando oremos, que el Espíritu Santo no se retire de nosotros. Amén, así es. Pero va a haber alguien que diga, sí, pero es que el Espíritu Santo no se retira de uno, es uno el que se retira de él. No, pero también se retira él, porque en el caso de Saúl se retiró. Entonces, si él no se retirara, no dijera esto David. O sea, existe siempre el riesgo de que yo me retire del Espíritu Santo o que él se retire de mí. Es que como que ocurren automáticamente las dos cosas. Yo comienzo a vivir alejado del Espíritu Santo, a vivir en el pecado, a vivir pues desafiando a Dios, y es un hecho. Vamos a suponer, hoy elijo ir a un lugar que no es apropiado para mí como cristiano. Hoy elijo meterme a una sala de billar. Hoy elijo meterme a una sala de baile. Hoy elijo meterme por ahí a un motel con una mujer que no es mi esposa. En todos esos lugares donde yo elijo meterme, el Espíritu Santo no va a ir conmigo. Obviamente que no. Ahí se retira de mí, ahí quedo solo. Entonces, hermano, es algo trágico. Es algo trágico no tener al Espíritu Santo con nosotros, y por eso en nuestras peticiones pidamos siempre que Él esté con nosotros, porque estando Él con nosotros, miren, Él nos va a refrenar. Él nos va a decir, no, acuérdense que Él convence de pecado. Acuérdense que Él convence de justicia y convence de juicio. Y cuando usted por alguna razón sabe que va a fallar, hay una voz, hay algo inmediatamente que el Espíritu Santo ahí obra y le dice, eso no está bien. Así es. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántas veces tal vez habremos tenido, no sé, de repente como que la mente divagó? A mí me pasó un día, yo estaba así tranquilo y de repente vino una canción mundana a mi mente. Y yo dije, ¿por qué? Si yo no oigo música mundana, ¿y por qué viene esto aquí? Rápido le dije, oh, Padre, le digo yo, ¿cómo es posible esto? Espíritu Santo, que esto toma control de mi vida. Porque, hermano, yo no oigo música mundana. ¿Y por qué vino eso? De hace tiempos. Porque Satanás, él anda viendo a ver si la casa está barrida y adornada para entrar otra vez. Así es. Pero si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, Él no va a entrar, hermano. Amén, gloria Así a que, Dios. cuando oremos, no se nos olvide incluir que el Espíritu Santo nunca se retire de nosotros. Y otro punto muy importante, Pastor Orlando, relacionado con el caso de Saúl, porque muchas personas dicen y han inclusive han puesto en tela de juicio el carácter de Dios, porque dice, ¿por qué Dios no perdonó a Saúl
¿Y por qué sí perdonó a David? Porque David cometió dos pecados que mancharon su hoja de vida, vamos a decirlo así, asesinato y adulterio. Exacto. Pero fíjense, el caso de Saúl fue muy diferente, porque en el caso de David, en el Salmo 51 vemos un arrepentimiento sincero. Así es. Y un arrepentimiento, bíblicamente hablando, es un apartamiento del pecado. Amén. Pero Saúl, ¿qué sucedió en el caso de Saúl? Cuando nosotros estudiamos la historia de Saúl, vemos que Saúl rechazó, oigan bien, por eso Saúl incurrió en el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Incurrió en rechazar todos los medios que Dios usó para llevar a Saúl al arrepentimiento, pastor. El profeta Samuel, por ejemplo, Exacto. los sacerdotes, por ejemplo, que él mandó a matar. Todos esos fueron los medios que Dios estaba usando para apelar al corazón de Saúl, y Saúl cerró las puertas, y es por eso que el Espíritu de Dios lo abandonó. Exactamente. Y quiero decir con esto que las personas que nos están oyendo en esta hora o que están sintonizando este programa a través de la televisión y que ven estos programas y que sintonizan estos canales, cada uno de estos programas que salen al aire, queridos amigos y hermanos, es un apelamiento del Espíritu Santo a su corazón. Si usted no oye esa voz de Dios que le dice hay que regresar a la obediencia a los mandamientos de Dios, hay que regresar a la obediencia de su palabra, hay que volver a obedecer cada uno de esos 10 preceptos, incluyendo el 4º mandamiento, que tiene que ver con la observancia del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Eso es un llamamiento. Y si nosotros seguimos rechazando esa voz, tarde o temprano, pastor, el Espíritu Santo se va a apartar de nosotros y van a incurrir muchos en el pecado de Saúl. Exactamente. Por eso el don de profecía nos va a todavía recalcar esto que estamos hablando. Dice así, esta declaración se encuentra en la Review and Herald, 24 de junio de 1884. Tanto el arrepentimiento como el perdón son el don de Dios por medio de Cristo. Es a través de la influencia del Espíritu Santo que somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Muchas personas podrán decir, Pastor Orlando, ¿y yo tendré todavía el Espíritu Santo? ¿Y qué pasa si el Espíritu Santo se ha apartado de mí? Yo no lo sé, como en el caso de Saúl. Bueno, si nosotros cometemos un pecado y sentimos un dolor en nuestros corazones, queridos amigos y hermanos, un desprecio por lo que hemos hecho y porque hemos prácticamente ofendido a Dios, eso significa que todavía el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones y no podemos pasar por alto la oportunidad de ir ante Cristo y arrepentirnos de ese pecado y pedirle a Jesús que nos dé el poder para no volverlo a cometer. Amén. Sigue diciendo esta hermosa declaración: nadie, sino los contritos, son perdonados, pero es la gracia del Señor la que hace penitente al corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Escuchará la oración de fe, pero la sinceridad de la oración solo puede ser probada mediante nuestros esfuerzos para ponernos en armonía con la gran norma moral, oigan bien, o sea, con la ley de Dios, que pondrá a prueba el carácter de cada hombre. Necesitamos abrir nuestros corazones a la influencia del Espíritu y experimentar su poder transformador. Amén. Por eso, hermanos, es que cuando oremos, pidamos que el Espíritu Santo no se retire de nosotros, porque Amén. Él es el que nos va a convencer cuando fallamos, Sí, Señor. cuando hemos pecado. Él nos va a poner esa culpabilidad para que busquemos a aquel que nos puede quitar la culpa, que Amén. es Jesús. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ha sido una lección, hermanos, que ha venido para cerrar esta semana, no cerrar todavía porque todavía falta mañana, pero que ha venido como para confirmar más que este don supremo, como tenía por título la semana, el don supremo del cielo, que este don supremo puede ser de nosotros. Hoy sí suplicamos ante el trono de gracia. Amén. Para que nos sea concedido. Así es. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé el privilegio de que sea dado el Espíritu Santo Gloria a Dios. nosotros. Amén. Oremos. Oh Padre Celestial, rogamos en esta hora por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, Señor. Clamamos, Señor, porque nos sea concedido. Vemos, Señor, cuánto es necesario que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, Amén, Padre nuestras Santo. palabras, nuestros sentimientos, nuestras acciones, de manera que en esta hora
Rogamos para que al salir para el trabajo o al dedicarnos a las diferentes tareas del día, oh Señor, no lo hagamos sin que el Espíritu Santo nos acompañe. Amén, Señor. Pedimos, Padre, en esta hora, porque también siempre tengamos la bendición de tenerlo con nosotros y que nunca se retire de nosotros. Te rogamos también que nosotros no nos retiremos de Él. Te pedimos para que durante el día y todos los días siempre busquemos no contristarlo, sino más bien honrarlo, obedecerlo y dejarnos guiar por Él. Amén, Padre, Señor. gracias por esta promesa, por este don tan maravilloso, tan hermoso que tú has dado a tu pueblo, y clamamos ahora por Él y pedimos porque siempre esté con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y le